conseguí el teléfono de Cayetano Martínez y Lujo y lo invito y digo, este tío no va a venir. Y yo pues estoy allí y de repente aparece el tío. Yo, por ejemplo, en mi último proyecto dormía de media 3 horas. Sí. Y te tienes que sentar con 31 años, te tienes que sentar con gente con 50, 55 años y despedirlos. O paro la sangría y despido gente para contener la salida de dinero, o si no cierro la empresa dentro de un año. A día de hoy creo que la hostelería está pasando por una crisis muy importante. Pero no solamente la hostelería, la sociedad está pasando por un momento duro también. ¿Cuánto factura a día de hoy Grupo San Eloy, si se puede...? Pues lo que es el grupo en completo, estamos hablando de unos... Nada, César, buenos días. En primer lugar, agradecerte que nos hayas sacado un ratito de tu tiempo para comenzar el proyecto este. Así que nada, en primer lugar me gustaría preguntarte, César, cuéntanos un poco de dónde vienes, qué has estudiado tú, por dónde has pasado hasta llegar a donde estás a día de hoy. Pues nada, bueno, en primer lugar agradeceros el acceso y que contéis conmigo. Gracias. Y yo la verdad que tengo una trayectoria profesional un poco curiosa, porque yo primero estudié ingeniería industrial, que me dediqué a la rama de ingeniería, me encantaba además la mecánica, como le pasa a Javi, y entonces estudié ingeniería mecánica y estuve trabajando en dragados offshore, construyendo y diseñando plataformas petrolíferas durante 3 años. La verdad que es una pasada. O sea, porque las plataformas petrolíferas, imagínate un campo de fútbol, pero que se construye en tierra y que luego eso se lleva flotando al Mar del Norte. Y que además, que eso lo hacemos aquí al lado, que se construía en Puerto Real. Eso es increíble. Y entonces el problema que yo me daba cuenta era que la ingeniería me encantaba, porque yo estaba diseñando estructuras, que es súper complejo pero muy bonito. Pero el tema es que en 3 años yo había llegado, entre comillas, al límite, o sea, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender de estructura. O sea, entonces digo, oye, para seguir creciendo dentro del mundo empresarial, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, pues hablando con gente, me di cuenta que lo mejor era estudiar un MBA. Entonces me fui al Instituto de Empresa y allí estudié el International MBA de allí. Y la verdad que fue bastante duro porque, para empezar, el máster era en inglés, no era en español, que yo además en ese momento pues el inglés chapurreaba, o sea, hablaba inglés pero tampoco muy bien, y entonces pues estudiar un MBA de ese nivel en inglés era bastante complejo. Allí además conocía muchísima gente espectacular, o sea, gente fuera de serie, gente muchísimo más listo que yo, y lo que pasa es que vas aprendiendo de ellos, porque al final tú en tu vida empresarial y en tu vida profesional vas aprendiendo de las personas que vas conociendo. Entonces estudié el MBA y luego empecé a trabajar en IT Kearney, que es la tercera consultora de alta dirección del mundo. Este tipo de empresa pues, se dedica a asesorar a multinacionales, por ejemplo empresas del IBEX 35, estamos hablando que hicimos proyectos para Repsol, para Pullman Tour, para France Telecom, o sea, para Bengoa también estuve trabajando, haciendo proyectos por todo el mundo. Estuve viviendo en Argentina, estuve viviendo en Alemania, en Portugal, o sea, que digamos que estuve, y que además solamente estuve 3 años y medio. Lo que pasa que eso es una universidad, es decir, tú en 3 años y medio haces lo que normalmente se tardan hace 15 o 20 años. ¿Qué ocurre? A base de trabajar muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi último proyecto dormía de media 3 horas. Eso es durísimo, eso ya fue la puntilla. La gente normalmente en consultoría estratégica aguanta de máximo 3 años. Yo aguanté 3 años y medio. Ya a los 3 años y medio ya dije, mira, me tengo que ir. Además ya habían nacido mis 2 hijos, mi mujer también es de Sevilla, y entonces ya mi mujer me dijo, mira, o dejas la consultoría estratégica o vas a terminar mal de salud. Y es que es así, o sea, es bastante duro. Entonces, dio la casualidad que vine a un evento a Sevilla de mi familia, no recuerdo si era un bautizo, una comunión, vine a algún evento familiar, y entonces estamos hablando que esto fue el 2010, que recordad que el 2007, 2008, 2009 tuvimos una crisis económica a nivel mundial, no solamente en España, sino una crisis brutal. Entonces, en este evento yo tengo 2 tíos, porque mi abuelo fundó la empresa del Grupo San Eloy en 1950. Entonces él empezó montando supermercados, pero luego empezó a derivar en 1972 hacia la hostelería. En 2001 quitaron todos los supermercados, que se los traspasaron a los hermanos Martín, a Masa, y se quedaron solamente con la hostelería. Ellos siguieron creciendo, mi abuelo tenía 7 hijos, 5 mujeres y 2 varones,
Y lo que pasa es que mi abuelo era bastante machista, que era lo normal además en esa época. Sí. O sea, mi abuelo murió en el año 88, pues estamos hablando de que en los 80 pues todavía la sociedad era muy machista. Entonces cuando murió, él le dejó la empresa a los 2 varones. Y yo soy hijo de una de las mujeres. Entonces, en ese momento, estamos otra vez hablando de la crisis en 2010, pues era una locura. O sea, no había consumo y había muchísimos gastos en las empresas y las empresas eran insostenibles. Entonces, en este evento familiar, me vienen mis 2 tíos y me dicen, oye, tenemos aquí un problema serio, que la verdad que no sabemos cómo atajarlo. Entonces me dicen, ¿tú qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? Y entonces yo en ese momento pues le digo, pues mira, yo me dedico a hacerle la consultoría estratégica a muchas empresas, que básicamente lo que hacemos es analizarlas desde el personal, las operaciones, la forma de trabajar, los puntos de venta, absolutamente todo. Y entonces hacemos un diagnóstico y luego decimos las medidas a tomar para que la empresa sobreviva y para que la empresa evolucione y crezca. Vale. Entonces me dijeron, oye, pues mira, pues la verdad es que nosotros ahora mismo necesitamos una persona que nos haga eso, porque ahora mismo tenemos esto descontrolado, como ocurría en el 99% de las empresas en España en ese momento. Sí. Entonces, pues decido venirme a Sevilla. Durante un mes estoy estudiando la empresa entera, qué es lo que pasa, cómo ha evolucionado, con posibles alternativas, y entonces pues en ese mes hacemos un plan de qué es lo que vamos a hacer los próximos 5 años. La verdad que fue bastante complicado implantarlo, porque lo primero que fue, en ese momento nosotros teníamos, yo no sé si era 12 establecimientos aproximadamente, y lo primero que hago es decirle que tenemos que cerrar 5. Entonces, pues imaginad lo que significa casi que dividir la empresa a la mitad, pero es que era una sangría. Entonces teníamos que atajar ese problema sobre la marcha. Entonces ahí tuve la confianza de ellos 2, de los propietarios, que dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces cerramos varios establecimientos, despedimos a muchísima gente y la verdad es que conseguimos más o menos estabilizar la empresa. Al año siguiente, 2011, ya que lo teníamos dentro de nuestro plan estratégico, empezamos a abrir establecimientos nuevos. Y ya entonces empezamos a redirigir la empresa hacia lo que nosotros queríamos, porque después de analizar la empresa en ese mes que estuvimos hablando, una cosa que identificamos es que teníamos una línea muy importante, que es la de Patio San Eloy, que solamente teníamos un establecimiento en ese momento que tenía muchísimo potencial. ¿Por qué? Porque la gente lo conocía, porque tenía un producto económico de calidad y porque estaba muy sistematizado, con lo cual teníamos una serie de variables que hacían que se pudiera crecer muchísimo. Entonces nos centramos en eso, empezamos a crecer con los patios San Eloy. A día de hoy tenemos 15 patios San Eloy y tenemos más líneas de establecimiento, pero principalmente los patios San Eloy. Y fuimos creciendo y sobre todo controlando mucho la parte financiera. Yo además, como soy ingeniero, pues tengo una parte numérica que la tengo grabada a fuego en la cabeza. Entonces yo siempre voy mirando el tema económico, porque además es muy importante la tesorería en las empresas. Hay empresas grandísimas como Abengoa que eran productivas, eran rentables, pero tenían un problema de tesorería y han terminado desapareciendo por problemas de tesorería y siendo rentables. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo hay que generar muchísima confianza en proveedores y en los bancos. Por supuesto en los clientes, pero los bancos es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque al final las empresas tienen que evolucionar y seguir creciendo no con dinero del accionista, sino con dinero que es de los bancos. ¿Por qué? Porque es más barato, eso es lo primero. Porque un accionista, el que menos te pide y con toda la lógica, te exige pues como mínimo un 30, un 40% y el que no un 200%. Y sin embargo un banco te está pidiendo entre un 2 y un 8%. Entonces es muchísimo más barato el trabajar con dinero de los bancos que trabajar con dinero del accionista. Entonces la rentabilidad al final de los proyectos se multiplica cuando utiliza una financiación mucho más económica. Entonces ahí estuvimos durante varios años gestionando muy bien las finanzas de la empresa y cuando tuvimos ya controlado lo que es la rama de hostelería, continuamos creciendo con otra pata de la empresa, que es la parte patrimonial. Es decir, nosotros cuando conseguimos generar economía en la parte de hostelería,
los accionistas, que son Ignacio y Julián, lo que hacen es seguir invirtiendo y seguir creando negocios y seguir invirtiendo en la sociedad. Entonces, a través de la patrimonial, pues seguimos creciendo y de hecho fuimos de los primeros en meternos en apartamentos turísticos. O sea, nosotros tenemos apartamentos turísticos cuando nadie se metía. Nosotros en 2012 ya empezamos a montar apartamentos turísticos, que aquí nadie hablaba de apartamentos turísticos. Y lo que pasa es que nosotros, una cosa, que eso al final, cada empresa tiene su misión, visión y valores, que al final es como su ADN. Nosotros vamos lento, es decir, nosotros damos pasos muy seguros, simplemente por la mentalidad que tiene la empresa. Esto en cada empresa es distinto, o sea, hay otras empresas que quieren que crezca más rápido y asumir más riesgo, y otras que deciden tener menos riesgo y menos rentabilidad. Nosotros vamos por esa línea. Entonces, por eso vamos haciendo inversiones que quizás son más costosas, menos rentables, pero que al final van a ser productivas. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo comprarte o invertir en un equipo de fútbol, como antes hablaba con Javier, que digamos que tiene un riesgo muy elevado, pero también, si sale bien, tiene un retorno elevado, que sin embargo, por ejemplo, invertir en bienes raíces, o sea, en inmuebles, que digamos que es una inversión también alta, con menos riesgo, porque digamos que tú el inmueble lo vas a tener siempre, pero por supuesto tiene muchísima menos rentabilidad. Entonces, pues al final el empresario es quien decide cuál es su forma de crecimiento. Y también, por supuesto, por el ir equilibrando una y otra, porque, por ejemplo, abrir un establecimiento de hostelería hoy en día es muy arriesgado. Entonces, pues por eso nosotros crecemos tanto en la parte de hostelería, que tiene más riesgo, pero también crecemos en una patrimonial que tiene menos riesgo. Y vamos haciendo un balance y un equilibrio entre todo. Entonces, pues eso es lo que consiste en lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Porque ahora el paraguas vuestro de Grupo San Eloy, César, ¿qué negocios agrupa, teniendo en cuenta Patio San Eloy y apartamentos turísticos que has comentado? Pues mira, nosotros tenemos dos patas. Por un lado, la rama de hostelería y la rama patrimonial. La rama patrimonial tenemos inmuebles que tenemos alquilados a terceros, apartamentos turísticos e inmuebles que alquilamos a la rama de hostelería. Entonces, eso es una pata de la empresa. Vale. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de hostelería. En la parte de hostelería, que es otra empresa independiente, ahí tenemos más de 200 empleados y ahí tenemos 3 líneas de negocio. Por un lado, Patio San Eloy, que como he comentado, tenemos 15 establecimientos ahora mismo, y estamos viendo para abrir otro dentro de poco, estoy negociándolo ahora mismo. Luego tenemos la línea Pando, que tenemos un restaurante, salón de celebraciones para 1000 personas, el bolillo de la habitación y catering, que la verdad que es una pata que también funciona bastante bien. Y luego tenemos la Alacena de San Eloy. La Alacena de San Eloy es una tienda que tenemos en la calle San Eloy, que es de producto ibérico principalmente, o sea, producto gourmet, tanto jamones, queso, ibérico, todo, y luego también vinos, pasté, o sea, una tienda bastante bonita que además la remodelamos el año pasado y ha quedado espectacular. Y esa la tenemos principalmente por sentimiento, por digamos que es donde empezó mi abuelo, pero que luego también es una rama que es importante, o sea, porque al final es rentable, pero también ha evolucionado mucho el cliente. Nosotros, la sociedad, al final tú tienes, todos los empresarios, tenemos que ir adaptándonos hacia donde va el cliente. Antiguamente, la gente quería, por ejemplo, un jamón bueno, porque la gente, entre comillas, comía poco jamón, entonces el día que come jamón, quiere jamón bueno. Hoy en día, y vosotros que sois bastante jóvenes, entre comillas, coméis jamón todos los días. Tú vas a cualquier bar y te puedes tomar una tostada con jamón, pero ¿qué ocurre? Que el jamón es de muchísima menos calidad. Entonces, nosotros mantenemos esa tienda que es de jamón, o sea, y producto ibérico de bastante calidad, pero que no es el producto que la gente consume día a día. Entonces, al final, como te decía, los clientes han evolucionado de una manera que básicamente lo que quieren es un jamón más cortado a máquina, loncheado, y entonces tiene una calidad distinta, pero también es mucho más económico. Entonces digamos que tú para tu casa lo que quieres es una cosa el pan de las tostadas, o sea, el jamón de las tostadas, y otra cosa el jamón si viene a verte para un evento a alguien. Entonces pues eso es lo que me refiero, que las empresas se tienen que ir amoldando a los clientes. Por eso de esta solamente tenemos un establecimiento. O
sea, el potencial de crecimiento es mucho más bajo que, sin embargo, del Patio San Eloy, que sí la gente está y continúa por ese modelo de negocio. Bien. Vale. César, una preguntita. Viendo el cambio que dio tu vida del sector del que venía, que era la ingeniería y la consultoría, a meterte en el mundo de la hostelería, ¿fue muy complicado el cambio brusco? ¿Dijiste que sí del tirón a tus tíos? ¿Te lo pensaste? ¿O viste también el ámbito familiar de lo que era la consultoría, las pocas horas de sueño, esa presión? ¿Fue duro o fue un sí del tirón? Hombre, fue un cambio bastante duro, la verdad. El por qué, para empezar, a mí la consultoría me encantaba. Entonces yo me lo tomé como voy a hacer un proyecto de consultoría, y además en la empresa familiar, que la verdad es que en ese momento lo estaba pasando bastante mal, y digo, mira, pues voy a ayudar a mantener la empresa y a que crezca. Entonces, por un lado, lo tomé como un reto. Por otro lado, no era lo mismo el trabajar, yo digamos que era un soldado más donde estaba en consultoría, y sin embargo aquí, con 31 años creo yo que tenía, venía director general. El director general con 31 años en una empresa, pues también es duro, es otro reto, ¿no? Que fue muy complicado, fue un cambio durísimo, o sea, para mí fue un choque y sobre todo, yo cuando estaba en consultoría, digamos que yo lo que trabajaba era con Excel y con papeles. Sin embargo, en el momento que te metes de director general en una empresa, allí, aparte del Excel y los papeles, te tienes que sentar cara a cara con una persona para despedirla. Sí. Y te tienes que sentar con 31 años, te tienes que sentar con gente con 50, 55 años y despedirlos. Que además el problema gordo era que en momentos de crisis en las empresas, tú no despides porque alguien lo haga mal. Si la gente que había era muy buena. Pero el problema es que tú no tenías dinero para pagar los salarios. Claro. Entonces, el reto al que yo me enfrentaba era o paro la sangría y despido gente para contener la salida de dinero, o si no, cierro la empresa dentro de un año. Entonces, tomamos la opción de prefiero despedir a 50 personas que despedir a 50 personas hoy a despedir a 200 personas dentro de un año, y que además cerró la empresa. Entonces fue un cambio bastante brusco, fue muy duro, y la verdad, si a mí me hubieran dicho antes de hacer el cambio todo lo que me esperaba, te aseguro que no lo habría hecho. Lo que pasa es que no te lo esperas, o sea, tú dices, oye, bueno, esto yo creo que lo voy a poder controlar, voy a poder capotear, voy a poder hacer esto, pero de repente cuando estás allí dices, vamos, de hecho, alguna vez, incluso lo hablé con mi mujer cuando llevaba 2 o 3 meses en la empresa, que incluso me planteó ella, nos volvemos a Madrid. Lo que pasa es que al final las personas decimos, oye, mira, esto hace un reto, me han propuesto un reto, y yo hasta que no lo termine, sea para bien o para mal, no me muevo de aquí. O sea, yo por lo menos yo me planteé como mínimo hasta un año. Y digo, después de ese año, si la empresa sigue adelante, ya veré si sigo, si no sigo, si la empresa la tengo que cerrar, porque hubo momentos que me planteé cerrar la empresa, que es muy duro, ¿eh? Una empresa que tenía en ese momento, pues desde 1950, estoy hablando de 60 años. Entonces es duro tener que plantearte cerrar una empresa. Entonces pues fue un reto bastante duro, y la verdad que ahora me alegro muchísimo, sobre todo porque cada cosa que haces vas aprendiendo. O sea, vosotros mismos, en el momento que vais conociendo a gente, que sois jóvenes, pues en el momento que vas conociendo a gente y que vas charlando con gente, incluso vas aprendiendo y vas viendo cómo la gente afronta los problemas, y vas aprendiendo para el día de mañana, cuando tú te encuentres otros problemas, el ver cómo resolverlos. Sí. Sí es verdad que entraste en un momento complicado cuando diste el cambio de la consultoría a la hostelería. Y fue un momento brusco, como acabo de decir, que has tenido que despedir gente, has tenido que pasar malos tragos, porque era una época a nivel, diríamos, mundial muy complicada. Y más cuando los profesionales eran profesionales. ¿Por qué quiero decir los profesionales eran profesionales? Porque a día de hoy creo que la hostelería está pasando por una crisis muy importante, sobre todo en la mano de obra, ¿vale? Y bueno, y que podemos decir que no están los profesionales que había anteriormente. Puede ser una crisis nueva de la hostelería que no tiene nada que ver con la crisis mundial que pasamos económica, pero la hostelería está pasando por un momento duro ahora mismo. Sí, pero no solamente la hostelería, la sociedad está pasando por un momento duro también. Y además yo sé que me vais a dar la razón por las cosas que te voy a decir. Hemos pasado, yo tengo 47 años, voy a cumplir dentro de nada. Entonces, hemos pasado, cuando yo era pequeño,
todo el mundo, su objetivo era trabajar todo lo que pudiera y tenía mucha ambición, todo el mundo, porque lo que querían era prosperar. Entonces querían prosperar porque todo el mundo quería tener su piso, incluso tenía un piso en la playa, tenía un coche y vivir medianamente bien. Ese era el objetivo y la gente se partía la cara trabajando para conseguirlo. La gente, de hecho, normalmente en todos los trabajos, en hostelería, la gente trabajaba 10 y 12 horas diarias, que eso lo he visto yo cuando yo era pequeño. Eso tampoco es sano para la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que ir evolucionando y, entre comillas, cada vez trabajar de una forma más cómoda. Pero nos hemos pasado. Ahora mismo la sociedad lo que mira más es el bienestar y ha perdido esa ambición. Es decir, prefieren vivir con 1.000, 1.300, 1.500 euros al mes y no tener ninguna serie de lujos. Le encantaría, por supuesto, tener una casa en la playa y viajar, pero prefieren trabajar menos y no tener esa casa en la playa y no viajar. Pero a nivel de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene poca ambición y la gente lo que quiere es lo mínimo y no quiere responsabilidades. La gente quiere trabajar 8 horas y cuando pasan las 8 horas, y dentro de poco 7 horas y media, y cuando pase ese tiempo, olvidarse de qué es lo que hay, olvidarse de qué es lo que está dejando atrás y disfrutar. Que por una parte está bien, que tenemos que disfrutar, por supuesto, pero hombre, que también tenemos una serie de responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos estamos encontrando problemas en todos los sectores. Los albañiles, los electricistas, los fontaneros, los administrativos, en todo, pero incluso la medicina, en todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez la gente quiere trabajar menos y disfrutar más, y que es sano, pero que necesitamos un equilibrio. Ni podemos estar todo el día trabajando, ni podemos estar todo el día disfrutando. Entonces, ese equilibrio es muy complicado de encontrar, y la sociedad, la verdad, que se ha pasado, y muchas veces tendemos a pensar menos en trabajar. Te voy a contar una cosa que me pasó hace 2 semanas. Un domingo, saqué a pasear el perro con mi mujer por el río Guadalquivir, o sea, por la orilla del río. Sí. 2 chicas de 25 años iban charlando una con la otra, hablando en voz alta, y de repente le dice una a la otra: es que esto de trabajar 8 horas al día es la cárcel del siglo XXI. A mí me dejó impactado, o sea, porque al final tenemos que trabajar para conseguir vivir bien. Entonces, tenemos que dar nuestro granito de arena para tener ese estado de bienestar, porque después todo el mundo queremos, por supuesto, tener universidades, tener colegios, tener hospitales, tener todo, que hay que tributar, por supuesto, pero que tenemos que trabajar para tener todo eso. Entonces, hay un desequilibrio y por eso nos estamos encontrando con muchos problemas en todos los sectores, y ahora en lo que tú dices de la hostelería, que es peor todavía, y simplemente es peor por el horario que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? En hostelería se trabaja cuando los demás disfrutan. Estamos trabajando al mediodía, por la noche, los fines de semana y en vacaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo nos gusta salir con nuestra familia, de irnos un fin de semana, de cenar por la noche con unos amigos, y sin embargo los hosteleros tienen que estar trabajando. Sí, totalmente. Entonces, la hostelería se está enfrentando al problema que no hay personal, porque la gente prefiere cobrar menos, pero trabajar en otros horarios. Porque a la hora de la verdad, los camareros no tienen mal sueldo, ¿eh? Ahora mismo, una persona que empieza en hostelería cobra 1.378 euros netos todos los meses. Fíjame que estamos hablando de casi 1.400 euros, ¿eh? Que yo cuando empecé a trabajar de ingeniero cobraba 1.150 euros, ¿eh? La diferencia. Entonces, no tienen un mal salario, pero lo que tienen es un horario que es bastante duro. Yo tengo trabajadores, tenía trabajadores que ganaban más de 2.000 euros netos todos los meses. Cuando llegó el COVID, cambiaron de trabajo y me dio mucha pena, y me sigo cruzando con ellos, cambiaron ellos de sector, tan solo porque el viernes a las 3 de la tarde terminaban de trabajar y ya está. Cobrando muchísimo menos, ¿eh? Pero tenían ese equilibrio que ellos demandaban. Lo entiendo perfectamente, y cada uno tiene que buscar su equilibrio y decir, oye, pues mira, pues yo necesito menos y quiero vivir mejor. Pues cada uno tenemos que verlo. ¿Qué ocurre en la hostelería? Pues tenemos el problema ese del personal, pero que tiene soluciones. Lo que pasa es que el gobierno también debería de facilitar esas soluciones. Sí. Lo primero, la tributación es demasiado. Es decir, una persona que cobra 1.300 euros le cuesta a un empresario más de 2.200 euros. Entonces, eso no puede ser. O
O sea, sobre todo con gente joven, gente sin experiencia. Entonces, eso hay que facilitar para que los jóvenes empiecen con sus trabajos. Que no estoy diciendo, además, que tenga que trabajar de camarero toda la vida. Yo, por ejemplo, en la carrera me harté de trabajar en bodas, en eventos, en todo. Sí. Entonces, tenemos que fomentar que los jóvenes vayan trabajando en este tipo de sectores para que aprendan lo que es el trabajo, lo que es tratar con la gente, porque además se aprende muchísimo. Cuando tú estás trabajando de camarero, aprendes muchísimo de las personas que están enfrente tuya. Ves gente que es más simpática, gente que es menos simpática, aprenden muchísima educación, porque al final, cuando tú estás tratando con alguien y le estás sirviendo, esa educación es importantísima, que después esa educación, cuando esa persona ha evolucionado de camarero y termina finalmente siendo un empresario, la educación que ha aprendido cuando ha estado sirviendo a alguien, eso después cuando estás en una negociación con un proveedor o lo que sea, eso se nota. Entonces, si no lo has aprendido trabajando de cualquier trabajo cuando eras joven, eso ya no lo vas a aprender con 40 años. Entonces, pues por eso el Estado debería fomentar que este tipo de trabajo sean para personas jóvenes que vayan aprendiendo y que vayan formándose, pero que no solo formándose de estudios, sino formándose de educación y de forma de tratar a los demás. César, cambiando de tema, volviendo al sector de la hostelería, vamos a hablar de innovación. ¿Cómo innovas tú en el sector vuestro, con vuestras capacidades actuales, enfrentándonos a una competencia que cada vez tira más por el tema de precio, a mi parecer? ¿Cómo es la labor tuya de innovación? ¿Tienes alguna forma de estrategia? ¿Te planteas todos los meses seguir viendo cómo que puedes cambiar? ¿Te vas de viaje e intentas traer ideas de fuera? ¿Cómo intentas innovar tú dentro de...? Pues mira, las empresas necesitan dos cosas siempre. Lo primero, crecer, porque empresa que no crece se muere. Es así de simple, te comen los competidores. E innovar, como tú dices. ¿Cómo se innova? Hay muchísimas formas de innovar. Para mí, una de las principales es continuamente buscar cómo ser más eficiente. Tenemos hoy en día una rama muy importante en la sociedad que nos ayuda a ser más eficientes, y es la informática. Es decir, nosotros cada día con programas de software, con formas de trabajar y con toda la evolución, toda la evolución que hay, nos podemos apoyar muchísimo. Sí. Entonces podemos ser más productivos. ¿Cómo? Pues simplemente analizando datos. Hoy en día los datos son importantísimos. Tú tienes que analizar qué es lo que se está vendiendo y qué no se está vendiendo, en todos los sectores, no solamente en hostelería. Sí. Entonces, por ejemplo, en hostelería te digo, oye, la sociedad está evolucionando de una forma que la verdad que no nos esperábamos ninguno. En España se consume muchísimo alcohol, no alcohol duro, sino alcohol, cerveza y vinos, sí. Muchísimo, pero cada vez se consume menos. La gente joven cada vez consume menos alcohol, porque digamos que nos cuidamos más, sí. Tenemos más cuidado, nos preocupa más el bienestar, o sea, nos preocupa que dentro de 50 años sigamos bien. Entonces la gente consume menos alcohol. Esos datos nosotros los tenemos que tratar. Entonces decir, oye, mira, si cada vez se consume menos cerveza, por ponerte un ejemplo, pues tendré entonces que fomentar otro tipo de artículos, ya sea refresco, sea zumo, sea... Entonces eso es una forma de innovar. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo meter una serie de artículos para que el cliente al final seguir atrayendo al cliente. Te pongo otro ejemplo. Hace 6 o 7 años metimos un montadito de kebab, cuando eso era impensable. Pero ¿qué ocurre? Que el kebab es una cosa que ha entrado en la sociedad española, sí. Que a mí me encanta, y además cada 2 por 3 me como uno, me gusta más que una hamburguesa. Aquí creo que todos lo Y entonces dijimos que de hecho, antes que yo entrara a la empresa, pusieron un montadito de hamburguesa serranita. O sea, digamos que tú al final vas viendo cómo van los clientes evolucionando, vas haciendo también prueba y error, tú metes una serie de productos, en este caso, nosotros metemos todos los años 2 o 3 montaditos nuevos y vemos cómo evolucionan. Vemos si la gente lo toma o no lo toma, si la gente lo pide, si no lo pide. Entonces, conforme va evolucionando, pues decimos, oye, pues este sí le da la carta para siempre. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos hamburguesa serranita que se metió pues hace ya 17 o 18 años, el de kebab lo hemos metido hace 6 o 7 años y ahí sigue. Luego ahora se ha puesto de moda, hace 3 o 4 años, la cochinita pibil. Tenemos un montadito de cochinita pibil que está espectacular y ahí sigue en la carta y vamos probando cosas.
Probamos también durante una temporada montadito vegano, no tuvo ningún efecto y entonces lo quitamos. Pero que al final tienes que seguir innovando porque los clientes te estaban solicitando un producto. Entonces tú imagínate lo fácil para el empresario es decir, mi producto es el mejor, yo esto no lo toco. Y eso es un error grandísimo. Claro. Porque lo que te ha funcionado durante 50 años no significa que te vaya a funcionar los 50 después. Entonces esas son las empresas al final que terminan desapareciendo. Entonces todas las empresas tienen que ir evolucionando. Y evolucionando, como te decía, en dos sentidos. Por un lado, siendo más eficientes, porque cada día la competencia es más dura y como no seas más eficiente, ellos te van a comer porque ellos van a ser más eficientes que tú. Y por otro lado, el conseguir seguir atrayendo al cliente, evolucionando con tus productos, otra vez redecorando otra vez, haciendo cambios para que el cliente se sienta atraído y que no diga, oye, mira, no voy allí porque es que sigue siendo igual que hace 30 años. Totalmente. Por supuesto, tus señas de identidad tienes que mantener. Nosotros mantenemos, por ejemplo, las gradas del patio San Eloy y a este último nuevo que hemos abierto le hemos puesto gradas y la gente le encanta. O sea, al final es una cosa diferencial. Porque es vuestro sello de marca, diría yo, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros en los otros establecimientos no podemos ponerlo por temas de altura. Claro. O sea, porque al final necesitamos un establecimiento alto para poder hecho muy alto poder... Claro, porque si no tú estás incómodo. Yéndonos a lo que has comentado antes, de que tenéis obviamente la empresa de hostelería, ¿no? Y después tenéis el vehículo inversor o tenéis la parte de patrimonial. Por uno de mis negocios a los que yo me dedico, normalmente ustedes cuando analizáis un local o una situación geográfica, ¿soléis hacer contratos de alquileres o soléis comprar directamente el inmueble o hacéis una prueba piloto y después adquirís el inmueble? ¿Cómo soléis trabajar ese tipo de cosas a nivel de la hostelería? Porque entiendo que los apartamentos turísticos, o lo que has comentado con la parte patrimonial, son inmuebles o activos de la propiedad. Sí. Mira, nosotros, cada uno se hace de una forma distinta, o sea, principalmente porque nosotros nos metemos en zonas premium. Entonces, en zonas premium muchas veces te tienes que encontrar un sitio que te encaje, que es muy complicado. No a zona premium me refiero, no es lo mismo el centro de Sevilla que irte a un barrio. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de los propietarios del centro de Sevilla no quieren vender, porque quieren el inmueble para toda la vida, y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, normalmente entramos en régimen de alquiler. Si alguno, que alguna vez nos ha pasado, después de estar 3 o 4 años, y yo solo digo de vez en cuando, le digo, mira, si algún día te planteas venderlo, dímelo, Cuenta conmigo. y ya está. Entonces, alguna vez me ha pasado que ha habido gente que ha dicho, oye, pues mira, pues la verdad es que me planteo vender el local porque prefiero comprarme lo que sea, o otro local, o un piso en la playa, o lo que sea. Entonces, pues al final hemos terminado comprando el inmueble. Pero que no es lo normal. Lo normal es cuando alguien tiene España es un país de renta, o sea, de rentistas. Sí. A los españoles nos encanta el tener propiedades porque tenemos esa seguridad de que vamos a recibir dinero siempre. Porque además, con cómo está evolucionando la política en España, tenemos todos miedo de si el día de mañana va a haber pensión. Totalmente. Y que seguramente la habrá, pero que lo mismo estamos hablando de la pensión que nos toque a nosotros, va a ser de lo que hoy en día son 400 o 500 euros, que con eso no vive. Entonces, el español medio intenta comprarse algo y tenerlo alquilado para que el día de mañana, cuando esté jubilado, tengáis una entrada recurrente de dinero. Entonces, por eso es complicado el comprar inmuebles que sean atractivos. Yéndonos a eso de la pregunta que te he comentado de la compra o no compra o concepto de alquiler. ¿Qué es tú, cuando veis un local interesante que queréis o comprarlo o alquilarlo para montar un negocio, para montar el negocio del Patricio San Eloy, más o menos qué tiempo estimáis de estudio de mercado para ver cómo puede ser la aceptación de ese sitio? O ya entiendo que por el nivel que tenéis y cómo tenéis de controlado el centro, tenéis ya un estudio de decir, oye, esto vemos que va a funcionar, o cómo lo soléis hacer. Pues mira, como te decía al principio, yo soy bastante de números, y entonces cuando yo entré en la empresa y empezamos una estrategia de crecimiento muy fuerte, ya te digo que pasamos de tener un patio San Eloy a 15 que tenemos ahora, yo me hice un modelo de Excel espectacular. O sea, 20.000 variables de cuentas de resultados de la inversión, amortizaciones, tasas de interés del banco. O sea, que además me lo trabajé muchísimo. Tuve por lo menos un mes haciendo el modelo y le metías todos los datos y te daba perfectamente si el negocio iba a ser rentable o no iba a ser rentable. Que al final el papel lo aguanta todo. Claro. ¿Por qué? Pues porque si tú dices, oye, yo creo que voy a vender aquí 50.000 euros al mes,
y después vende 40 o vende 60, pues ya te has reventado todo el modelo. Entonces tenía ese modelo y que lo estuve utilizando durante un año. Al final, conforme fuimos abriendo establecimientos y fui yo cogiendo experiencia en hostelería, me di cuenta que ese modelo no servía para nada. Y ahora tengo una cuenta. Si yo vendo 10 veces lo que me cuesta el alquiler, el negocio es rentable, y si no vendo 10 veces el alquiler, el negocio no es rentable. Ya está. Ese es todo el modelo de Excel que tengo. Es decir, si un establecimiento que me dicen que cuesta el alquiler 3.000 euros, si vendo 30.000 euros al mes, me va a ser rentable. Si vendo menos de 30, no lo va a ser. Así de simple, pero eso al final te lo da la experiencia. Claro. Entonces, al final, cada empresa, y sobre todo los empresarios, conforme van evolucionando, esa experiencia es lo que te dice si sí o si no. Entonces, pues nosotros llegamos a un establecimiento y decimos, oye, aquí somos capaces de vender, nos dicen el alquiler, oye, este alquiler son 5.000, aquí somos capaces de vender 50.000 euros, sí, pues vamos para adelante. Antes la decisión tardábamos en tomarla un mes, hoy en día tomamos una decisión ni en una semana. Claro. ¿Y por ello la apuesta al centro comercial, al Lago, en este caso? Sí, lo del Lago, la verdad que fue una cosa bastante compleja, y porque además es un modelo de negocio completamente distinto. Nosotros el Lago, o sea, nosotros todos los establecimientos atendemos, tenemos nuestras salas, tenemos nuestros veladores, y sin embargo ese era un modelo de negocio completamente distinto, porque tú ahí solamente digamos que tienes una barra, sí. Entonces no tienes que atender las mesas, no tienes... Entonces la verdad que nos daba un poco de miedo, y sobre todo en los centros comerciales los alquileres son bastante altos, entonces te da mucho miedo, y sobre todo nosotros hicimos la cuenta del 10%, y dijimos, oye, aquí lo vamos a pasar mal, o sea, porque tiene un alquiler altísimo y no sabemos si vamos a conseguir vender suficiente para poder pagar el alquiler y todo el modelo de negocio que nosotros tenemos. Claro. Pero como empresarios que somos, pues al final te tienes que arriesgar. El empresario muchas veces tiene que tomar decisiones y decir, oye, tengo que tirar para adelante, si me sale bien, perfecto, y si me sale mal, pues tendré que retirarme hacia atrás y ya está. Al final el empresario no acierta siempre, es imposible, o sea, porque si acertara siempre sería el número uno, y los empresarios son personas normales. Entonces la cuestión, lo más importante es acertar más veces de las que te equivocas. Nosotros, por ejemplo, en Lago, pues al final nos arriesgamos, lo hicimos con muchísimo miedo, y al final está siendo uno de los establecimientos más rentables que tenemos. O sea, porque al final ha cuajado, porque además el Lago y la mayoría de los centros comerciales tienen un problema, que es que la mayoría de las cosas que hay son franquicias multinacionales. A todo el mundo nos encanta un kebab, nos encanta una hamburguesa del Burger King o del McDonald's, nos encanta Telepizza o Pizza Hut o lo que sea, digamos que nos encantan esas insignias. Pero a la hora de la verdad, a ti te gusta también lo tradicional. Entonces, por el tipo de cliente que va al Lago, que es mucha gente de los alrededores de los pueblos de allí y gente de Sevilla, entonces esa gente estaba demandando algo tradicional, y eso conseguimos darnos cuenta nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente cuando pasa por delante de lo nuestro dice, hostia, si yo lo que quiero es una buena cerveza y una tapa o un montadito, en vez de comerme un kebab o comerme un sushi, que a mí que me encanta el sushi, que me encanta el kebab, pero sin embargo, y allí he cuajado muy bien. Entonces la gente, nosotros estamos encantados y los clientes están encantados. Entonces ha terminado conjugándose bien, pero que era una apuesta. Que entonces, que nosotros de hecho muchas veces estuvimos pensando, oye, no sé si invertir este dinero, sin invertirlo, entonces al final ha funcionado, pero que ese es el truco del empresario, el arriesgarse, cruzar los dedos y tirar para adelante. César, ¿los 100 montaditos son competencia directa? Al final competencia directa es todo el mundo, pero bueno, precisamente los 100 montaditos son competencia directa, pues sí, pero ¿por qué? Porque tienen montaditos básicamente. ¿Qué ocurre? Que nosotros y todas las empresas al final, tú tienes que buscar cómo diferenciarte, porque en precio, pelearte en precio es una mala estrategia. ¿Por qué? Porque los 100 montaditos, por ejemplo, siempre va a hacer lo más barato que yo y siempre puede vender más barato que yo. Entonces yo me tengo que diferenciar de mis competidores. En este caso, ¿cómo me diferencio? Pues para empezar, la cerveza que yo tengo es bastante mejor que la de ellos. Y luego los montaditos no tienen nada que ver. La calidad. ¿Por qué? La calidad y el tamaño. Un montadito, los 100 montaditos así. Totalmente de acuerdo. Nuestros montaditos así. Tú te comes un montadito o como mucho dos nuestros y has comido.
tú de los 100 montaditos, como no te comas 6 o 7, no has comido. Sí. Y aparte que tú lo abres y que digamos que la cantidad de materia que hay ahí es mucho menos que lo que nosotros ponemos. Entonces ahí es donde está la diferencia. Que no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gustan los 100 montaditos, porque además el pan de los 100 montaditos a mí me encanta. Pero que al final son negocios completamente distintos. Entonces tú hay días, o bueno, hay perfiles de clientes, por ejemplo mis hijos, que están empezando a salir ahora, que tienen 15 y 16 años, que la economía es bastante baja y entonces lo que quieren gastarse es 5 euros, pero luego ya una persona más, o sea, por ejemplo, de mi edad, yo prefiero tomarme una cerveza mejor, que quizás la diferencia de la cerveza sea el vaso, no estamos hablando ni siquiera del producto, y tomarme un producto que de verdad yo digo, oye, es que esto me gusta más, o sea, la calidad es distinta. Entonces al final en todas las empresas tenemos que diferenciarnos, y la diferenciación en precio no suele ser buena, lo importante es diferenciarte de otra forma, con el producto que tú das. Y dentro de eso, logística y proceso productivo, ¿cómo lo lleváis a cabo? Pues mira, antes de que entrara yo, que la verdad que eso es una cosa que hicieron bastante bien en la empresa, hicieron un centro de producción. Nosotros a 15 kilómetros de Sevilla, en Bolillos de la Habitación, tenemos una nave que hace de central de compra, allí donde todos los proveedores dejan la mercancía, y tenemos una cocina central de 1.200 metros cuadrados. Esto es por dos motivos. El primero, no solamente que al final cocinar en un centro de producción es más económico que tener 15 cocinas, sino que aparte, y lo más importante, es que es siempre igual. Es decir, tú te pides un montadito en cualquiera de nuestros establecimientos y es el mismo. ¿Por qué? Pues porque cuando allí trabajan, allí hacen de cada tipo de montadito, que tenemos unos 40 montaditos distintos, pues hacen 500. Claro. Entonces son todos iguales. Y mañana son todos iguales, porque además que hay un centro de producción, allí tienen un ordenador y le dice, oye, voy a hacer 500 montaditos. Pues para 500 montaditos de este tipo necesitas 150 kilos de esto, 200 kilos de esto. Tenéis los procesos claro, y entonces está todo, y conforme van fabricando además, tienen que ir grabando la materia prima que utilizan, fechas de caducidades, que eso es importantísimo. O sea, porque pensar que estamos trabajando con alimentos, Claro. que hoy en día hay que tener muchísimo cuidado, porque todos hemos visto en noticias de vez en cuando que hay un problema de salmonela o lo que sea. Entonces, el proceso de fabricación está muy controlado. Se hace en atmósfera controlada, se hace a baja temperatura. O sea, tú entras en las cocinas y las cocinas hace frío. ¿Pero por qué? Pues porque digamos que estamos tratando a la mercancía para que no sufra y para controlar la proliferación de gérmenes. Sin embargo, tú vas a cualquier bar y muchas veces la comida no se trata de la misma forma. Entonces es muy importante para nosotros esa calidad y esa seguridad alimenticia. Y como te decía, lo que es que todos sean iguales. ¿Por qué? Pues porque a nosotros en el pasado nos ocurría que cuando un cocinero le gustaba echarle más sal a un artículo, por ejemplo, te hacemos solomillo al whisky o espinaca con garbanzo, nosotros cada vez que fabricamos eso, fabricamos 50 kilos. Entonces, cuando antes hacían los establecimientos, pues había un cocinero que le gustaba echarle más sal, otro menos sal, otro echarle más comino, otro echarle menos. Entonces, claro, yo me comía un plato de espinaca con garbanzo, un más nuestro, iba otro y era completamente distinto. Entonces, eso está mal porque digamos que el cliente, cuando tú vas y tú tienes una marca, tú quieres comerte siempre lo mismo. Cada cocinero trabajaba con un criterio. Efectivamente. Sí. Y entonces aquí era ya todos igual. Sí. Y eso entonces lo que hace es poner tu sello de que Claro, yo siempre lo hago igual. Exacto. Y tú sabes que te comes un solomillo de whisky aquí o te lo comes aquí, sabes Puede cuál es. ser, claro. Que no es mejor ni peor, sino que es el mismo. Con ese centro de producción dais abastecimiento a todos vuestros locales de Sevilla, ¿no? Sí. Porque bueno, entendemos que ustedes ahora mismo estáis centrados en Sevilla y provincias o tenéis... Sevilla. Nosotros estamos en Sevilla capital. En Sevilla capital, ¿no? Vale. Una cosa que me llama mucho la atención en el tema de la hostelería, que como has comentado antes, hay que tener mucho cuidado porque al fin y al cabo estás poniendo un producto en la calle para los clientes y esos clientes se tienen que ir con un buen sabor de boca y obviamente no se pueden poner malos, tienen que salir contentos del restaurante. El tema de la certificación o del control sanitario en vuestro sector o en el centro de producción o en lo que es los restaurantes directamente, ¿es muy duro? ¿Se lleva bien? ¿Hay veces que son demasiado exigentes para lo que se trabaja o se gestiona? Yo creo que es suficientemente exigente. O sea, a mí me parece bien que nosotros, desde los organismos públicos, o sea, la Junta de Andalucía sobre todo,
inspecciona mucho no solamente los establecimientos donde se vende el producto final, sino también el propio centro de producción. Nosotros, cada 2 semanas aproximadamente, viene un inspector de la Junta de Andalucía y certifica y ve que todo está correcto. Y yo lo veo bien, por varios motivos. Lo primero, eso fuerza a que los propios trabajadores nuestros trabajen de forma correcta. Sí. Porque todos, pero que en nuestra propia casa, lo que hacemos todos los días, al final muchas veces nos vamos relajando y lo vamos haciendo mal. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una persona que te va controlando, pues te exige que lo hagas siempre con ese nivel. Y luego aparte, es que no se nos olvide que tratamos con comida, entonces esto es bastante serio. Ya os acordaréis de lo que pasó del tema de listeria hace 6 o 7 años, una contaminación que fue bastante dura y que de hecho incluso murió gente. O sea que entonces que la comida es una cosa muy importante y hay que tener muchísimo cuidado, porque hay determinadas personas, empresarios, que lo hacen mal. Entonces, si no hay un control dentro de un organismo público, esas personas van a seguir funcionando. Y eso es cortarlo. O sea, porque es peligroso. Entonces yo veo bien que a nosotros, a todos nos exigen muchísimo y que nos controlen y que si haces algo mal, que te sancionen y que te persigan y que te den caña. O sea, porque al final podemos encontrarnos con un problema bastante serio. Sí, porque al fin y al cabo estás dándole un producto a una persona o a una familia que tiene que salir, como te comentaba antes, tiene que salir contento del restaurante y puede haber un fallo, porque al fin y al cabo el fallo humano siempre tiene que estar, ¿no? En todos los negocios, no solamente en la hostelería, pero siempre hay que intentar evitarlo. Fuera parte de la pregunta de certificación, hostelería, negocio, innovación, tal, ¿cómo podríamos decir que desde que coges las riendas del grupo ha habido un crecimiento del grupo empresarial, tanto en el vehículo inversor de patrimonial, como el grupo San Eloy, tanto en infraestructura como en número de empleados, como en facturación, en todo, no solamente en lo económico, sino en todo el ámbito completo? Sí, la verdad que ha habido un crecimiento bastante grande y hemos evolucionado de una manera muy positiva, que por supuesto no es porque yo hubiera llegado a la empresa, eran cosas que ya se estaban haciendo y quizás yo lo que hice fue acelerarla y meter mucha presión para que se cumpliera todo. Y sobre todo, lo más importante, no lo he hecho yo solo, o sea, porque yo he aportado mi granito de arena, pero que es que hace falta muchísima ayuda de muchísima gente, muchos trabajadores, mucha gente, y también por supuesto, como decía antes, de que te apoyen proveedores, de que te apoyen los bancos, de que te apoyen los clientes. Pero ¿qué ocurre? Que al final nosotros lo que hemos hecho, y que es lo que tienen que hacer todos los empresarios, es crear esa confianza. Cuando tú creas esa confianza, porque al final cuando tú a un proveedor, ya sea por ejemplo un proveedor de un alimento o sea un proveedor de dinero como los bancos, tú vas a pedirle dinero, si no ve un plan de negocio fiable, no te lo da. Y es lógico. Sin embargo, si ve en ti una seguridad y dice, mira, es que mi plan es este y este, entonces apuestan contigo. Y los proveedores exactamente igual. Cuando yo, por ejemplo, hace 15 años me senté con Cruzcampo y le dije, mira, tenemos un problema de salud. La empresa está muy mal, como todas las empresas en España en ese momento, pero nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza para que esto siga adelante, pero necesitamos vuestro apoyo, de esta forma y de esta forma. Y Cruzcampo, cuando vio lo que queríamos hacer y vio el plan, dijo, contad con nosotros. Entonces al final, cuando un empresario crea esa confianza en el resto de stakeholders, pues entonces te ayuda a crecer, te ayuda a seguir evolucionando y te ayuda a mantener a la empresa. ¿Cuánto factura a día de hoy Grupo San Eloy, si se puede saber? Pues lo que es el grupo en completo, estamos hablando de unos 15 millones de euros más o menos. César, si te parece, para ir terminando, vamos a hacerte una ronda de preguntas un poco más rápida, ¿vale? Mira, aquí en la broma. Te quería preguntar, César, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es el día a día de César Arena desde que te levantas hasta que te acuestas? Pues mira, cada vez, yo no sé cómo lo hago, pero me levanto más temprano y entro más temprano. Cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, empezaba a las 9 de la mañana y hoy, por ejemplo, he llegado a las 8 menos cuarto, y que de hecho suele ser ahora mi hora de entrada normalmente, y simplemente porque estoy en la cama dándole vueltas a cosas que tengo que hacer. Pero que yo me levanto y voy a la oficina con un plan y en el momento que llego se desbarajusta por completo, porque algo ha pasado. Entonces, yo tengo mis tareas que tengo que hacer, que además yo me voy apuntando todo siempre, entonces digo, oye, estas son las tareas que tengo que hacer mañana, también tengo las tareas que tengo que hacer el mes que viene y las tareas que tengo que hacer el año que viene,
pero al final hay alguna que se me retrasa porque me ha surgido algún problema y que tengo que resolverlo como sea y tengo que ir posponiendo algunas tareas que no son las más importantes o no son las más urgentes. Vale. Pero al final todo se va haciendo. Vale. No duermes 3 horas, pero Gracias a Dios ahora como la consultoría, pero más que nada porque me acuesto más temprano. Claro. Me gusta, duermo poco, pero me intento acostar temprano. ¿Tu centro de operaciones o tu despacho o oficina la tenéis ahí en el centro de producción o la tenéis...? Tengo tres ordenadores. Uno lo tengo en San Eloy 20, que es donde está mi oficina, donde suelo estar. Luego en Triana tengo en San Jacinto 32, tengo otro ordenador y no despacho, tengo una mesa. Yo no tengo despacho porque no me gustan los despachos. A mí me gusta estar con todo el mundo para escuchar a la gente. Yo escucho una conversación de teléfono de cualquiera y quiero saber qué es lo que está pasando. Si había un problema con un trabajador, con un proveedor, si había un problema con un cliente, me gusta escucharlo. Entonces tengo uno en el centro de Sevilla, otro en Triana y tengo otro en el centro de producción allí en Pollullo. Y entonces cada día voy a un sitio. O sea, yo hay veces que digo, pues mira, pues mañana voy a irme para Pollullo y entonces pues me voy para allá, luego me vengo para acá, o sea, estoy moviéndome. Una pregunta que te iba a hacer, fuera de esas preguntas que tenemos ahí formalizadas, a ustedes a la hostelería en el centro de Sevilla, entiendo que todo el revuelo que está viendo ahora con el tema de los apartamentos turísticos, de las licencias, de que no quieren tantos apartamentos turísticos para darle más viabilidad a las personas y a las personas jóvenes o a las personas que están buscando piso para comprar o para alquilar. Para ustedes, entiendo que para el centro de Sevilla, que al fin y al cabo es el centro de la ciudad, que hay que enfocarlo al turismo, porque creo que es la manera más óptima de poder relanzarlo, también para temas tiendas y tal, como por ejemplo pasa en otras ciudades como Jerez de la Frontera, que el centro ha muerto. Para la hostelería se sobreentiende que el turismo obviamente es bueno, ¿no? A ver, aquí pasan dos cosas y las voy a dividir. Primero vamos a hablar un momento de lo que son los apartamentos turísticos. Yo soy de los primeros que piensa que las viviendas de uso turístico no deberían de funcionar. Es decir, vamos a hacer dos cosas distintas. Por un lado, los apartamentos turísticos es cuando es un edificio o tiene una entrada independiente, o sea, digamos que está muy independizado lo que es el apartamento de la vivienda. Vale. Entonces, yo eso lo veo perfecto. ¿Por qué? Pues porque en todas las ciudades tiene que haber de las dos cosas. Tiene que haber tanto viviendas para vivir todos los ciudadanos, como tiene que haber apartamentos turísticos para que al final vengan los turistas. Lo que sí estoy en contra es de la vivienda de uso turístico. ¿Eso qué es lo que es? Pues que en un edificio el tercero A sea una vivienda de una persona y el tercero B es una vivienda de uso turístico. Entonces, al final, el turista que viene 3 días sin querer hace ruido, va con las maletas, molesta porque además él está de vacaciones y entonces habla más alto, se acuesta más tarde. Entonces, eso no tiene lógica. O sea, no es lógico que estén viviendo en un mismo edificio los dos tipos. Entonces, eso es lo que me refiero, que bajo mi punto de vista no debería de existir. Y aparte, ha tenido un poco de perjuicio sobre las viviendas y que ha hecho, como tú bien has dicho, que entre comillas ha echado al ciudadano o ha echado... del centro. Exactamente. Entonces, yo creo que eso habría que regularlo de alguna forma para que digamos que esas viviendas volvieran a lo que es la persona tradicional y que vive ahí y que es su vivienda habitual. Sí. Eso es lo primero, con respecto al tema del turismo. Lo segundo, toda la sociedad queremos que los trabajadores cobren más dinero, que los propietarios de los inmuebles sigan evolucionando y cobren más dinero por sus inmuebles, que se tribute más y podamos contribuir los empresarios hacia el bienestar social. Pero ¿qué ocurre? Que al final ese dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces muchas veces a los empresarios nos recriminan que subamos los precios. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Los márgenes en hostelería son bajísimos. Entonces, en el momento que un proveedor me sube la cerveza un 4%, como ha ocurrido con Cruzcampo este año, Tienes que subirlo. tienes que subirlo. Claro. Que yo no subo la cerveza porque me guste. Aparte, el propietario del local me ha subido el alquiler. La electricidad ni hablamos. La electricidad se ha multiplicado por 2 en los últimos 10 años. Los impuestos, no te cuento cómo han subido. Los salarios de los trabajadores este año han subido también un 4%. Entonces, si sube todo, yo obligatoriamente lo tengo que repercutir sobre el cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, el sevillano medio, y me incluyo, nuestro salario no ha subido de esa forma. Claro. Entonces, al final, pues muchas veces el cliente que está dispuesto a pagar esa subida de precio, pues
es gente que viene de fuera. Y al final, las ciudades no podemos evolucionar a contracorriente. Es decir, hoy en día es muy fácil viajar. Hoy en día viajamos todo el mundo. Hace 30 años no viajaba nadie. O sea, hace 30 años tú hacías un viaje al año como muchísimo. Y que de hecho el viaje era a Chipiona, o de loco nos íbamos a Madrid o a Londres. Sin embargo, hoy en día, sobre todo las personas jóvenes que tenemos otra cultura, o que tenéis otra cultura, vosotros que sois más jóvenes, este fin de semana vas a Londres, mañana vas a Bilbao, el otro fin de semana te vas a Roma, el otro fin de semana... todo el día... Entonces, como hay esa facilidad, pues al final las ciudades tienen que ir evolucionando. Nosotros no nos podemos anclar... Sevilla no se puede anclar en... No, yo quiero que esto siga siendo tradicional y que aquí no haya turistas. Es que es imposible, no puedes luchar contra eso. Entonces, al revés, lo que tenemos que hacer es evolucionar como ciudad, adaptarnos y que al final se han beneficiado todos los ciudadanos. ¿Cómo? Pues a través de impuestos, por ejemplo, pues lo que estamos consiguiendo es que la ciudad está más bonita, la ciudad está más cuidada, la ciudad está más limpia. Entonces, que todo eso, todo el dinero que traiga el turista, pues al final tenemos que repercutirlo sobre la ciudad y sobre los ciudadanos. Invertirlo. Sí. César, si no te hubieras dedicado a la hostelería, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Pues la verdad que más de una vez me lo he planteado, pero la verdad que no tengo ni idea. Y sinceramente, porque yo a la hora de la verdad me gusta todo. Es decir, a mí me encantan las finanzas. Entonces, todas las empresas, sean del sector que sean, necesitan un departamento financiero. Me encantan los recursos humanos, el ver cómo evoluciona la gente, cómo tratas a la gente. Todas las empresas tienen esa parte. Entonces, a la hora de la verdad, a mí me da igual estar fabricando tornillos, que estar fabricando montaditos, que estar fabricando cualquier otra cosa, o estar en una empresa de servicio. Me da igual. O sea, yo por mi forma de ser, creo que me adaptaría a cualquier cosa. Vamos, y además, cuando estuve trabajando en consultoría, trabajé en muchísimos sectores distintos. O sea, trabajé en el sector del petróleo, trabajé con bancos, trabajé con navieras, trabajé con operadoras de telefonía móvil. A mí me da igual el sector. Yo al final veo cómo está la empresa y veo qué es lo que ocurre y propongo soluciones. Y números hay en todas. Y números hay en todas. Totalmente. ¿Cómo te ves aquí a 10 años, César? Pues más viejo, con más canas. Pero bueno, aparte de eso, no tengo ni idea, porque la verdad, yo ahora mismo estoy en esta empresa, llevo 15 años, que la verdad que es bastante. Sí. No sé, que creo que sí, no sé si voy a seguir aquí otros 15 años, no tengo ni idea. Pero que yo estoy abierto siempre a todo porque me gusta todo. De hecho, veo que sería más normal el estar tanto en esta empresa como en otras. O sea, porque a mí me gusta hacer muchas cosas. Por ejemplo, llevo ya 10 años en la Universidad Loyola dando clases y luego voy a algún consejo de administración de otras empresas que no tienen nada que ver con nosotros y entonces la experiencia que yo tengo al final, las empresas son todas iguales. Da igual el sector, da igual lo que hagan. Muchas cosas que has aplicado en una empresa se puede aplicar en otra. Entonces, cuando tú vas a un consejo de administración a otra empresa, tú dices, oye, pues en esta otra hicimos esto y funcionó. Y es otro sector completamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Pues el estar viendo en distintas empresas, trabajando con ellas y ver cómo van evolucionando y ayudarlas en su crecimiento. Muy bueno eso. Última pregunta, César, ya para terminar. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti en la vida? ¿El mejor aprendizaje que hayas podido tener? Pues la verdad que trabajar duro. Básicamente es lo más importante. ¿Y el por qué? Porque al final tú a un problema, si le dedicas 5 minutos, encuentras una solución, que puede que sea buena o que sea mala. Pero si le dedicas 2 semanas, te aseguro que la solución que vas a encontrar es buena. Entonces, trabajar duro significa el coger cualquier problema, analizarlo de verdad, ver alternativas y luego implantar la solución. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo. Intentar no resolver los problemas sobre la marcha, sino madurarlos un poco, porque también muchas veces te encuentras un problema. Te cuento cosas, por ejemplo, con trabajadores. Yo he tenido alguna vez algún problema con un trabajador y te lo transmito también a la vida particular de cada uno. Muchas veces tú te peleas con un compañero de trabajo, te peleas con tu mujer o te peleas con un amigo y en caliente tú eres capaz de despedirlo, de mandar a tu mujer a tomar viento y divorciarte, de pelearte con tu hijo y no volver a hablar, que muchas veces lo hemos visto en la familia y no vuelven a hablarse. Sin embargo, si tú te paras un momento y dices, no voy a discutir esto ahora, lo voy a madurar, me lo voy a pensar, voy a ver qué pasa, y simplemente 2 días después te reúnes con esa persona, tienes una visión completamente distinta. Totalmente. Y te aseguro que tienes 3 soluciones cuando
el primer día solamente tenías una y además era mala. Entonces al final, cuando tú piensas de verdad las cosas, dices, oye, que también tengo yo que sacrificarme, que también tengo que ver no solo el bien mío, sino el bien de la persona que está enfrente, y entonces es cuando encuentras la mejor solución. Dar el brazo a torcer muchas veces. Exactamente. Que eso muchas veces es lo que a la persona no nos cuesta. Yo soy de ese típico de persona que me cuesta dar el brazo a torcer. Pues te digo una cosa, Javier, y a mí me pasaba, conforme somos jóvenes, o sea, porque a mí con 30 años o con 20 tenía mucho ímpetu y dije cosas y hice cosas de las que todavía me arrepiento. Y sin embargo, conforme vas cumpliendo años, te vas dando cuenta De los fallos que que ese cometí. ímpetu solamente te lleva por mal camino. Totalmente. Por mal camino, que además muchas veces lo que te hace es quedar mal con la gente. Yo ahora mismo me puedo enfadar contigo y tú no vuelves a saludarme por la calle. Y dime tú qué beneficio he sacado yo. Que quizás he quedado por encima de ti diciendo, oye, yo tenía razón y tú no. Pero eso es una tontería. Sin embargo, yo ahora doy mi brazo a torcer y digo, oye, y te aseguro que tú, dentro de 5 años, me sigues saludando por la calle y se nos ha olvidado de que hemos discutido y todo. Dentro de 5 años digo, yo sé que con este hombre tuve una discusión hace 5 años, pero ni me acuerdo de qué era. Totalmente. Y sin embargo, te veo por la calle, me tomo una cerveza contigo, te doy un abrazo, entonces eso te lo va dando la experiencia y conforme vamos cumpliendo años vamos pensando de forma distinta. Entonces, cuanto antes te des cuenta que ese ímpetu que nos tenemos que tomar a nosotros mismos, mejor. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu tiempo. Bueno, ha pues sido un placer. encantado, Muchísimas un placer para mí Bien. y cualquier cosa que necesitéis mía ya sabéis dónde estoy. El próximo en el Patio San Eloy. Hombre, escúchame, cuando queráis, vamos, yo encantado. Pues muy bien, Aquí muchas en tu gracias por casa. todo, César. Gracias.